Bienvenidos a una nueva edición de Nuestras Raíces y la Actualidad, última etapa del año también, paseando un poquito por nuestra Plaza de la Hermandad, saludando a las chicas de la decoración, está todo muy lindo y también para apreciarlo en este espacio de nuestro pueblo. El programa de hoy charla con una profesional, la odontóloga Ana Kieser-Scheffer, su historia también en la localidad, su historia de vida con su esposo y también un poquito lo que es la actualidad dentro de la profesión. Los invitamos a que nos acompañen, así comenzamos. Y así comenzamos el programa de hoy con más historias de vida y en este caso historia de vida con profesión también. Vamos a hablar un poquito de odontología. Sé que mucha gente recuerda algunos lugares puntuales de lo que es la localidad de Ruiz de Montoya, pero cuando hablamos hoy día de odontóloga o odontólogos, nos acordamos mucho de Ana, así que le agradecemos también que nos reciba en su casa, así que pido que te presentes con nombre, apellido completo y cuántos años tenés. Bueno, yo soy Ana Inés Kieser-Scheffer, soy oriunda de Paraguay, de la ciudad de Encarnación, y en estos momentos estoy con 57 años. 57. Bueno, contame un poquito de tu infancia, tus padres quiénes eran, un poquito la ascendencia, el origen, y después vamos a ir llegando hasta Ruiz de Montoya. Bueno, mis padres son nacidos en Paraguay, ambos, pero de ascendencia alemana, de ahí el apellido Kieser-Scheffer, y ellos, llegaron a Paraguay con sus padres, con mis abuelos serían. Yo nací, me crié en Paraguay, hice mis estudios primarios y secundarios, los hice en Encarnación. Como digo, mis padres, mi mamá es de apellido Scheffer, Ana María Scheffer, y mi papá es Eduardo Kieser-Jäger. Luego de mis estudios primarios y secundarios, fui a Brasil por un intercambio cultural, donde estudié la profesión que hoy en día ejerzo, que es la odontología. Allá en Paraguay hay una comunidad muy grande también de alemanes, así como pasó acá en Misiones, dentro de lo que es el contexto histórico, ¿llegaron también muchos inmigrantes en esos pueblos? Sí, los pueblos que más alemanes, digamos, tienen, o descendientes de alemanes ya hoy en día, porque creo que originales ya poco y nada los que quedan, serían más las colonias unidas, que es Hohenau, Obligado, Bellavista. La zona nuestra, que es la de Nueva Alborada, es más bien una mezcla. Están ucranianos, polacos y alemanes, que es la zona donde mis padres se radicaron. O el pueblo también de Cambureta, que está en las cercanías entre Encarnación y Nueva Alborada, y ahí sí también hay varias familias de descendencia alemana. Trabajan como la mayoría de las zonas, mucho la tierra, con el mismo sistema de acá, todo lo que es las plantaciones, elaboración de productos. Sí, sí, la mayoría se dedica a la tierra, son agricultores. Creo que es bastante conocida la cooperativa de Obligado, que es como las cooperativas que tenemos acá, creadas por colonos, que la mayoría sí son de descendencia alemana. Sí. En tu familia, Ana, tus padres, tíos, tías, ¿mantuvieron lo que es el idioma, estar en ese lugar un poquito? ¿Hablan el guaraní también? ¿Hablas algunas palabras? ¿Es como un mix? Sí, lo que nosotros mantuvimos, digamos, los más grandes, es un poquito más el alemán. El guaraní también se habla. Yo personalmente reconozco que entiendo poco, pero hablo muy poco, porque me tocó justamente la época, digamos, de la escuela, en la que se consideró que el guaraní tenía que sacarse de la enseñanza porque no permitía que los chicos hablasen bien. Entonces, justamente en la época que yo hice, la primaria y secundaria, se sacó el guaraní de las escuelas, y después que yo terminé, se volvió a incorporar, porque en realidad el Paraguay es un país bilingüe, tiene ambos idiomas reconocidos como idiomas oficiales. Sí. Por eso, lastimosamente, yo entiendo, pero hablo muy poco el guaraní, sí. Lo que sí nuestros padres también trataron de mantener es el alemán,
digamos que con nuestra generación. Ya nuestros hijos ya hablan muy poco el alemán, sí. Claro, sí, pasó escuchándote lo mismo que sucedió acá en la mayoría de las familias, etapa de escuela, bueno, el alemán no, porque español, porque si no, no aprenden, y hoy día está más que comprobado que está bueno que sepan un idioma más y se sigue transmitiendo también. Claro, hubiese sido, o sea, en realidad se pueden llevar adelante los dos idiomas. Pasa que era como que el uno interfería con el otro, entonces decían no el alemán, no el guaraní en la escuela porque no aprenden bien el castellano. Y bueno, lastimosamente yo pertenecía a esa época en que, y como mis padres hablaban en casa más el alemán que el guaraní, entonces como que dependía un poco de lo que yo hubiera aprendido, digamos, en la escuela. Y al no tenerlo, bueno, me faltó eso, sí. Bueno, y de paso saludamos a tus familiares. Sabemos que a través del programa uno trasciende un poquito, va traspasando las fronteras. Sabemos que hay un ir y venir, porque de tu rama únicamente una vez que llegaste a Ruiz de Montoya estás solamente vos. En odontología, en forma permanente, digamos, que estoy yo. Hubo sí otros profesionales, otros colegas odontólogos, pero digamos que permanecieron un cierto tiempo y nuevamente se fueron. Digamos, desde que yo llegué a Ruiz de Montoya, que fue a fines del año 97, soy yo la que está permaneciendo hasta el día de hoy. Sí. Y muchos pasamos por tu, por tu consultorio. Y bueno, ¿y cómo se dio una vez que terminaste de estudiar, ya formada? ¿Cómo llegaste a Ruiz de Montoya? ¿Cómo se dio? A Ruiz de Montoya, sí. Yo creo que son un poquito cosas del destino, porque resulta que el que fue mi marido hasta hace 7 años atrás, él es acá de Ruiz de Montoya y tenía su madrina, que es la señora Elsa Felber, vendría a ser la cuñada de mi suegra, era su madrina, vivía en Encarnación. Y por esas coincidencias de la vida, esta señora era amiga nuestra, madrina de él, amiga nuestra, pero nunca nuestras vidas se habían cruzado. Ese verano, digamos, del 90, que fue cuando yo terminé mis estudios de odontología en Brasil, coincidimos en un cumpleaños de esta señora. Él estaba de visita de Suiza, yo había vuelto de la universidad en Brasil, y bueno, coincidimos en ese cumpleaños de esta señora, coincidimos en su casa, nos conocimos y bueno, y ahí empezó la historia. Empezó la historia. Y ustedes también seguramente estarán acompañando esta historia. Conocemos a Ana, familia Muster, también súper conocidos acá en Ruiz de Montoya. A través de los años charlamos también con tu suegra, entonces están los relatos de las historias de ambas familias, con las raíces también aquí en Ruiz de Montoya. Quédense con nosotros, que enseguida continuamos ya aquí en nuestra zona. El sábado 13 de diciembre, Ruiz de Montoya se prepara para la feria navideña. Invitamos a los artesanos y también emprendedores a que se inscriban para traer sus productos aquí en la plaza. Visita, estar bien cómodos y exponer y a su vez vender. Ese mismo día no solamente vamos a vivir la feria, sino que también la continuidad en el tiempo del encuentro ecuménico, celebración con todas las comunidades de fe de nuestra localidad. Los invitamos a vivir también este momento único y de comunión con la fecha del año, que es la fecha navideña. El encuentro ecuménico va a comenzar a partir de la hora 20, así que los invitamos también a acercarse y participar. Y tenerla a ella con sus 90 años y poder escuchar de boca de ella todas estas historias, la verdad que es una bendición tremenda. O sea, muy agradecida con la vida, agradecida con todo, con la familia, y la bendición de poder tenerla a ella todavía. Nací en la colonia Independencia el 2 de diciembre de 1933. Schaeffer, George,
Pérez. Ese es el apellido completo. El lugar en verdad donde nosotros no estábamos es un lugar bajo. Sí. Y mucho arroyo, un chiquito al norte que nacía de estero. Ese era pasable. Y entre el lado más hacia el sur ya estaba el arroyo Desgraciacue. Porque antes, cuando mis padres llegaron, era todo monte y lleno de bichos para comer. Otra cosa no había. Mis abuelos y mi papá y mi tío Carlos, solo 2 varones eran. Y ellos vinieron de Alemania, primero con barco, donde mi abuela se enfermó de las oleadas, y después hasta Buenos Aires. De Buenos Aires vinieron hasta Asunción. De ahí, de Asunción, vinieron a la colonia Independencia. Ahora, ¿quién le trajo? Creo que en tren vinieron en ese tiempo. No sé si había ya tren en esos años. Mi papá era estudiante de Carpintería. Pero él tenía otro, yo te puedo decir en alemán, no sé si Sí. Él estudió también el Tief und Hochbau. Hochbau es sobre la tierra y el Tiefbau es debajo de la tierra, cuando tienen que hacer sótanos y todas esas cosas. Y mi papá era Ludwig Christian Theodor Schäfer Krass. Bueno, y mamá, que estaba en la casa de su hermana, pero lejos, venía a caballo a hacer compras. Ahí se conocían y mi mamá era bien arisca de allá. ¿Cómo se dice? Chusca. Coqueta, sí, chusca, vamos a decir. Ella todo le gustaba y hablaba y hacía y agarraba las cosas. Y mi mamá se le llamaba Celina Inés Yoye Pérez. Me alegro que se acuerdan de mi familia, de nosotros, a todos mis familiares, vamos a decir, de parte de primo y tío y bisnieto, y hasta yo tengo ya nietos, ya tengo en Canadá, están eso, pero las tengo ya, así que estoy contento con 90 años, todas las cosas que hice. Después falleció mi marido, me quedé sola, pero sigo luchando sola hasta que acá mi pajahue me vino a buscar y ahora estoy con ella y estoy bien. Ella me atiende como tiene que ser una hija. Matecito de por medio en la charla amena con Ana, te agradecemos nuevamente estar acá siempre sabemos que cuando hablamos con alguien hay recuerdos, hay sacrificio, hay muchas emociones, ¿sí? Pero siempre la satisfacción, yo creo, de haber elegido una profesión que era lo que te gustaba en ese momento. Y nos gustaría preguntarte, en el contexto un poco histórico, elegir odontología en una época que en Paraguay era un poco complicado. Sí, bueno, yo elegí odontología porque, como vos bien lo decís, me gusta, me sigue gustando. Lo que sí era un poco complicado en el sentido de que en aquel entonces, estamos hablando del año 86, en Paraguay existía solamente una facultad de odontología que estaba en Asunción, que tenía un cupo relativamente limitado. Y bueno, y hay que también por ahí mencionar que era la época del gobierno del general Stroessner, ¿sí? Entonces, las opciones que yo tenía era postular, digamos, para el intercambio cultural con Argentina o con Brasil.
En la Argentina creo que también la época era un poco complicada, había muchas huelgas, como que los estudios se retrasaban. Conocí a otras personas que estaban en la Argentina y entonces opté por presentarme a Brasil. Bien. Que si bien tampoco fue del todo fácil, porque de los 50 postulantes que nos presentamos para el intercambio cultural con Brasil, solamente 10 fuimos seleccionados para las distintas universidades, digamos, de Brasil. Y de esa manera fue que terminé en Recife, porque en aquel entonces solo una universidad de Río Grande do Sul, de Santa María, había mandado un lugar y las demás eran todas para el nordeste, que serían Recife, Natal y Belén. Son todas ciudades allá, digamos, en el nordeste de Brasil. De Brasil. Sí. Y así fue como hice la universidad en Brasil, que gracias a Dios mis padres pudieron solventarme, porque nos tenemos que acordar que eran agricultores. Eso te iba a preguntar, porque en la historia, bueno, el dinero no era fácil, lo que salía de plantar, lo que se podía ahorrar, entonces fue un sacrificio de ambas partes. Claro, pues me puse las pilas, o sea, terminé en tiempo y forma, se puede decir, la universidad. Y bueno, y ellos me supieron solventar, digamos, porque teníamos clase de mañana y de tarde, o sea que no había tiempo como para digamos, trabajar algo todavía. O sea que ellos se tuvieron que hacer cargo de todo, porque lo único que estábamos liberados como estudiantes de intercambio eran justamente las cuotas y el ingreso. Lo demás corría todo por cuenta de nuestros padres en ese caso. Así fue que hice la universidad en Recife, Brasil, y luego retorné a Paraguay. Bueno, ahí tenías el portugués, me imagino. Claro, sí. El portugués tuve que hacer un curso intensivo, digamos, antes de irme hice ese curso intensivo, que si bien ayuda, pero después en el día a día estudiar en portugués, al principio era bastante difícil, es como que perdía mucho tiempo traduciendo, hasta que me pude adaptar a la lengua, y bueno, ahí sí ya fluyó, ahí ya fluyó. Sí. Ana, ¿tu mamá vive? Sí, ella vive y está hace 3 años conmigo acá en esta mi casa, y está por cumplir el martes 92 años. Ahora, sí, ahora o sea que hoy, mientras que sale el programa, es su cumpleaños. Mira. Sí, así que bueno, lindo realmente. Y para la gente que está viendo, por ahí, para no confundir, por un lado está tu mami con vos en tu casa, pero también estás cerquita de tu suegra. De mi suegra, sí. Así que bueno, también enviamos ahí el saludo. Bueno, en todo ese ir y venir, estudiar, te formaste, conociste a Jaro, que también, bueno, lo recordamos con cariño en la zona de Ruiz de Montoya. ¿En qué año se vinieron para la localidad? ¿Estuvieron mucho tiempo? ¿Se casaron? ¿Viajaron otra vez? Bueno, con Jaro nos conocimos en enero del 91, que fue cuando nos conocimos, como había dicho anteriormente, en la casa de su madrina, en Encarnación. Luego de un año, en enero del 92, nos casamos. Él en ese entonces vivía en Suiza, así que me tocó acompañarlo a Suiza, donde estuve ya casada con él durante 6 años. Allá pude ejercer, digamos, parte de mi profesión como asistente. O sea, tuve la bendición de haber podido trabajar, digamos, en Suiza dentro de un consultorio, que por ahí es difícil porque nuestros títulos no son homologados automáticamente, digamos, en Más Suiza. En un país de Europa. Más en un país de Europa. Viví allá 6 años, como digo, con él, y en noviembre del 97 retornamos definitivamente a la Argentina, acá a Ruiz de Montoya. Ahí inició nuestra vida acá en Ruiz de Montoya, que gracias a Dios pienso que fue bueno, hubo buena aceptación, digamos, por parte de la comunidad. No fue tampoco fácil, porque ya venía de haber estudiado en Brasil. Venía a la Argentina, que si bien en aquel entonces se estaba creando el Mercosur, pero las leyes no eran aplicadas tan directamente, digamos, a eso. O sea que mi título no fue homologado
directamente por la Argentina, sino que tuve que hacer una reválida. Acá en la Argentina hice una reválida. En realidad tuve que hacer primero la radicación, luego el DNI para extranjeros, y ahí recién pude iniciar mi reválida, que la hice en la ciudad de Córdoba. Porque Corrientes, si bien estaba más cerca, era más complicado en ese entonces los requisitos de Corrientes que los de Córdoba. Y Buenos Aires también era una opción, pero en Buenos Aires me requerían asistencia, cosa que yo no podía hacer porque vivíamos acá en Misiones. Ahí fue que se inició el tema de la reválida, que gracias a Dios pude concluir en el 2004. Bien. Y de ahí empecé mi vida profesional, digamos, acá en Misiones, o sea, acá en Ruiz de Montoya, sí. Así que bueno, dos familias que hoy día, bueno, continúan un poquito, no son tantos, pero están también en Ruiz de Montoya, los hermanos de Jaro, vos, tu mamá, seguís en el consultorio, un lugar súper conocido también sobre la avenida, que ahí ¿cuánto tiempo ya estás en...? Bueno, yo me inicié, como digo, profesionalmente en Ruiz de Montoya en el año 2004, en lo que entonces se conocía como la salita, nuestra salita, que hoy en día es el CAPS. El CAPS, que en aquella época era, digamos, más chiquita, más viejita, pero era el lugar donde asistían, digamos, o asistíamos cuando teníamos algún problema. Me inicié ahí, en la salita, en forma no nombrada por salud pública, porque no había nombramientos para salud pública, sino en forma como un proyecto con la municipalidad. Fue que en ese entonces iniciamos la atención, tanto yo como la colega, que es también de acá del pueblo, Karina Folman, que por ahí la gente se acuerda de Karina. Ella hoy en día está en Corrientes, pero en aquel entonces ella ejerció también unos años junto conmigo en la salita. En el año 2006 es donde me mudo al consultorio privado que tengo, que está justamente casi enfrente del tanque de agua potable, sobre la Avenida de los Inmigrantes, y desde ahí estoy desde el año 2006. Los últimos 3 años comparto el consultorio con una colega que también es acá de la zona, es oriunda también, o sea, el padre es de acá de Ruiz de Montoya, creo que lo conocen, a Carlos Viz, nuestro veterinario, y la hija, que es Melania, está conmigo ahora en el consultorio hace 3 años. Bueno, recordando también colegas, compañeros de trabajo y varias personas que son oriundas de acá y que estudiaron esa profesión. Sí, entre las colegas, como mencioné, Karina Folman, que estuvo en su momento también ejerciendo acá en Ruiz de Montoya, y unos años más tarde, la colega Zulma Putcuri, que también es oriunda acá de Ruiz de Montoya y que hoy en día está en Posadas. ¿Sí? Y como mencioné anteriormente, la colega que actualmente está con nosotros es Melania Viz. O sea que me tocaron épocas acompañadas y épocas en las que estuve sola, digamos, pero gracias al apoyo de la comunidad, de la familia, todavía continúo. Y así nosotros estamos charlando con Ana, matecito de por medio. Quédense con nosotros, con esta historia de vida aquí en Ruiz de Montoya, en Nuestras Raíces y la Actualidad. Ya volvemos. Este próximo viernes 5 de diciembre, a partir de las 16 horas, en el Centro Cultural, se llevará adelante el cierre de talleres municipales de Ruiz de Montoya. Los invitamos a acompañar la presentación de estos trabajos.
Allí podremos observar manualidades, crochet, pintura, danzas, posteriormente la entrega de diplomas. Invitación a toda la comunidad a participar de este cierre de talleres municipales en el Centro Cultural este viernes 5 a partir de las 16 horas. El próximo lunes 8 de diciembre, el grupo Scout Mahatma Gandhi ofrecerá la Feria Egipcia a partir de las 17 horas con comidas típicas y feria egipcia. A las 19:30 horas, gran presentación de la obra de teatro Conociendo el Antiguo Egipto. Te esperamos en la Plaza La Hermandad de Ruiz de Montoya. Gran feria egipcia organizada por el grupo Scout Mahatma Gandhi. El próximo lunes 8 de diciembre. Los esperamos. Y haciendo un poquito ahora un resumen, lo que significa también para vos vivir en Ruiz de Montoya, pero primero contame, tenés un hijo. Sí, tengo un solo hijo que hoy en día ya tiene 26 años, que nació ya acá en Ruiz de Montoya en el año enero del 99. ¿Sí? Es mi mayor tesoro, digamos, porque es el único. Y él vive acá también en Ruiz de Montoya, trabaja acá en Ruiz de Montoya, o sea que pertenece, digamos, de lleno a la comunidad de Ruiz de Montoya. Puedo decir que haber venido a Ruiz de Montoya fue algo bueno. Tuvimos muy buena aceptación, digamos, acá en la comunidad. Mucha gente que nos fue, digamos, amiga en el camino. La Iglesia Evangélica Suiza, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, con sus pastores. En aquel entonces, en el año 99, el pastor Darío Dorch, que creo que mucha gente le conoce. Bueno, él fue el que ofició el primer bautismo acá en Ruiz de Montoya con mi hijo. Ah, qué lindo, un lindo recuerdo. Sí. Y una cosa excepcional con ese bautismo fue que, como los padrinos de mi hijo estaban de visita de Suiza y se tenían que retornar a Suiza, el pastor Darío fue con sus utensilios y ofició ese bautismo en la clínica, que en aquel entonces se llamaba Clínica Siem, que es la actual Clínica López. Y él hizo el bautismo, digamos, de mi hijo Patrick en ese lugar. Sí. Acomodándose un poquito a la situación. A la situación, exactamente, ya demostrando, digamos, la forma abierta que él es de oficiar. Bueno, aparte de eso, también siempre tuvimos el apoyo del que en aquel entonces era el cónsul suizo, don Hans-Rudi Birgler, que también nos auxilió con el tema de la documentación. Por supuesto, la familia, que también nos apoyó, la familia local, la familia de Paraguay. O sea que puedo decir que en general la vida acá en la Argentina es buena. ¿Vos vas y venís? ¿Ustedes se visitan? ¿Suelen venir tus familiares? Sí, vamos más con frecuencia nosotros. Ahora que mamá está acá conmigo, por ahí es menos de seguido, digamos, las visitas, pero sí, ellos vienen y nosotros vamos. Pero generalmente vamos más nosotros que lo que ellos vienen, porque es como que les cuesta, digamos, ese pasar por la aduana, todo el tramiterío y todo eso, a pesar de que no es complicado. Y, o sea, que hoy en día pasar de un lado al otro no es complicado, sí. ¿Vos te casaste en Paraguay, me dijiste? Sí, el casamiento por civil fue acá con la que entonces era encargada del registro de las personas, Nancy Lovell. El casamiento fue en la época de ella, el 30 de diciembre del año 90. Y el casamiento por iglesia lo hicimos en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, en Hohenau, Paraguay. Y
posteriormente la fiesta de casamiento en el Salón Armonía de la Colonia Obligado, porque el que conoce las Colonias Unidas sabe que están una al lado de la otra, digamos, Tajuena, Obligado, Bellavista, sí. Y mantienen una idiosincrasia bastante parecida a lo que es Puerto Rico, Capiobí, Ruiz de Montoya, es como similar. Exacto, sí. En todo el sistema también, y cómo viven, bueno, los descendientes de inmigrantes, los nativos, o sea, es muy igual, muy parecido. Muy parecido, sí. El sistema cooperativista también, viste, acá con las cooperativas, allá con la cooperativa Colonia Unida, que justamente corresponde a esas tres que recién mencionamos, sí. En toda tu época, bueno, de odontóloga, yo me imagino la relación, la confianza, ¿no?, que tiene que tener el paciente cuando llega al consultorio, gente de la colonia, porque si vamos a muchos años atrás, la gente también, haciendo un poquito de historia, se va a acordar de, creo que hubo un odontólogo que anduvo casualmente un tiempo por Ruiz de Montoya, unos años, que por ahí te lo habrán mencionado, así que aprovechamos este bloquecito, también en lo que era la casita al lado de la cooperativa. Se habrán mencionado. O sea, me mencionaron, sí, que él es muy conocido por mucha gente acá en Ruiz de Montoya, el doctor Duda, que venía de Jardín América, que en aquel entonces traía su mecánico dental, que era el señor Nerenberg. El señor Nerenberg llegó a ser también mecánico dental mío, y hace unos años lastimosamente falleció. El doctor Duda venía, creo que venía a Cuñapirú, venía acá a Ruiz de Montoya, en la casita que está al lado de la cooperativa, al lado de la cooperativa, donde, si no recuerdo mal, funcionó la farmacia. De Tarzán. De Tarzán, sí. Ahí, en ese lugar, atendía el doctor Duda, y también atendía en Capiobí. Es como que hacía un recorrido, digamos, por las colonias. Y lo que la gente recuerda es que muchas veces los anestesiaba a todos, digamos, los que estaban en la sala de espera, y después, y no podían hablar más. Y no podías hablar más, y la gente iban, así como los iba anestesiando, los iba llevando para adentro, y más de uno se escapó. Se escapaba del consultorio. Sí, claro, porque después de haber recibido ya la anestesia, volvía a salir afuera y chao. Y chao. Bueno, en ese sentido la odontología fue evolucionando, fue cambiando. Claro, digamos. Por eso pregunto, porque uno, y hay tantas anécdotas en la colonia, porque en todas las profesiones, pero en los primeros años, obvio, no había odontólogos, entonces alguien que por ahí se animaba, como que le sacaba los dientes infectados, o el clavo de olor para anestesiar el dolor, o sea, como que de la parte bastante complicada, donde no había nadie, hasta que fueron llegando los profesionales. Claro. Incluso escucho anécdotas no solo del clavo de olor, sino también de la batería, del ácido de batería. Eso es por ahí muy poco, pero justamente ayer en el consultorio un paciente me contó, principalmente en la colonia, donde estaban en el monte, no sabían qué hacer con su dolor de muela, y bueno, este señor me cuenta que rompió su muela y después fue y buscó una gota de ácido de batería y se lo puso adentro. Por supuesto que le calmó, porque el nervio murió. Efectivamente murió. Bueno, podemos decir que en aquellos años que yo llegué a Ruiz de Montoya, ya la odontología estaba más avanzada que ese punto, ¿sí? Pero digamos el pueblo en sí era todavía no estaba asfaltado, por ejemplo. El colegio, el Instituto Línea Cuchilla era más chico, la municipalidad era también más chica, era la salita, digamos que todo era un poquito más reducido. En estos años lo que pude observar es que el pueblo fue creciendo. Así también pienso que nuestra profesión y nuestro centro de salud que tenemos también fue creciendo. Sí, con más opciones. Con más opciones, con más especialistas. O sea, es algo muy lindo que estamos teniendo hoy en día en el CAPS. Y bueno, y a nivel odontológico, como digo, también sigo estando yo, pero también ya se sumó esta colega nueva. Y bueno, y esperamos que se sigan sumando más gente, que sigan estudiando odontología. Y bueno. Sí, está bueno todo ese relato, porque mucha gente que está viendo el programa, estoy más que segura que
se va a acordar de eso o de cómo por ahí los abuelos calmaban algún dolorcito o el tecito. Y es un poquito la evolución y lo lindo de ir contando las historias también de las profesiones, las peluqueras, en fin. Todos como que tienen diferentes relatos. Y bueno, agradecerte también, Ana, a vos por todos estos años. Sé que, bueno, estás con tu colega, pero de alguna manera es un poquito la continuidad, la gente igual se sigue atendiendo, y que te hayas quedado, que hayas elegido Ruiz de Montoya. Saludar nuevamente, bueno, a tu mamá, que ya es grande, a tu suegra, a todos los familiares, y siempre también recordar con mucho cariño a los que han partido, porque también, bueno, recordamos a tu esposo, recordamos a la familia Muster, un poco todo lo que aportaron y dejaron aquí en la localidad, así que realmente mucha gratitud y que esta historia continúe. Bueno, yo también agradezco a ustedes por darme esta oportunidad de contarles un poquito de mi historia, y bueno, y espero seguir unos cuantos años más ayudando desde lo mío, digamos, desde mi profesión, y agradecer también a todos por la buena aceptación, por la ayuda, y en general a las personas y a la familia, muchas gracias, y a vos, a ustedes, por permitirme este espacio. Y así nosotros cerramos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y aprovechamos también el espacio. Ya estamos en la recta final de este año y del ciclo también de este año. Pueden comunicarse para compartir sus historias. Siempre habrá algo que contar y todo va a quedar en este archivo también de nuestra localidad. Muchas gracias y será hasta el próximo programa. Decimoquinta Fiesta Provincial de la Sandía, 19, 20 y 21 de diciembre, en el Salto Cuñapirú de Ruiz de Montoya. Entrada general al predio, 3.000 pesos. Allí encontraremos gastronomía, artesanías, venta de la producción local, además de las riquísimas sandías. En cuanto al show en vivo, Los Parceros del Fandango, Orlando Erger, Banda Carisma, Cervecería Show, Félix y su esencia gaucha, Portal 3, 4 de copas, estilo colonial, Julio da Rosa, Hugo y los Mágicos, Maicon y su grupo. Además, elección de reina, competencia de la sandía más pesada. 15ª Fiesta Provincial de la Sandía en el Salto Cuñapirú, Ruiz de Montoya, Misiones. Una foto, una historia. El día de hoy, la cocina de nuestros abuelos. Cuántos recuerdos en este hermoso lugar. En los primeros años, un espacio precario a rústico. Luego fueron apareciendo las primeras cocinas a leña y el lugar siempre se mantenía cálido con el fuego encendido. En invierno, al lado de la cocina, tomábamos el mate. Aparece la clásica fiambrera con este tejido fino para resguardar los alimentos de las moscas y también mantenerlos en un lugar fresquito. Seguramente tendrás alguna olla, alguna taza, alguna fuente de materiales que hoy en día ya no existen, pero los guardamos en nuestros recuerdos. Valiosos tesoros que guardan los momentos del almuerzo, de las cenas y de los desayunos de nuestros ancestros. La cocina, ese lugarcito cálido en todos los hogares, lugar de encuentro y de diálogo. Una foto, una historia. La cocina de nuestros abuelos.